Hemos obtenido estos importantes resultados para el desempeño y la operación de un receptor con diversidad MRC, y creo que lo que corresponde en este punto es comentar en algún mayor detalle estos resultados. Entonces, comentarios al resultado MRC de recepción. El primer comentario es enfatizar de que bajo optimalidad la razón señal ruido en la salida es la suma de las razones señal ruido de la entrada. Si se agrega una antena más, entonces se agrega un valor positivo más acá y por lo tanto la razón señal ruido en la salida crece. Más antenas es mejor. Entonces, bajo optimalidad, bajo optimalidad de recepción MRC, seamos bien explícitos, la razón señal ruido en la salida del combinador, gamma mayúscula, es igual a la suma de las razones señal ruido gamma R minúscula de todas las ramas en la entrada del combinador. Y si es que volvemos a ilustrar esto gráficamente, lo que hace el combinador esencialmente es generar un efecto que todas estas razones señal ruido se suman para producir esta. Es decir, esta caja verde suma razones señal a ruido. Y la consecuencia es que más antena es mejor. Entonces, si crece el número de antenas receptoras, entonces cada rama adicional es un aporte a mejorar la razón señal a ruido de salida. Paréntesis gamma mayúscula. Esa es la primera observación. La segunda observación tiene que ver con este resultado acá. Si hay una rama que tiene un coeficiente de canal muy desvanecido, va a ser una rama con baja razón señal a ruido. Pero si es una rama con baja razón señal a ruido, va a recibir también un coeficiente en el combinador más pequeño. Es decir, ramas con baja razón señal a ruido son ponderadas en menor forma que ramas con buena razón señal a ruido, lo cual es intuitivamente satisfactorio. Las señales fuertes, aprovéchalas, amplifícalas, las señales débiles, saca lo que puedas, pero no le des demasiado peso. Entonces, dos, ramas con baja razón señal a ruido reciben un peso
U sub R óptimo asterisco menor. Menor en magnitud. Por lo tanto, también aportan menos a gamma mayúscula. Lo cual de alguna forma intuitivamente es satisfactorio. Tercera observación. Si es que volvemos a nuestro resultado, vamos a ver que los pesos óptimos no solo necesitan conocer los coeficientes de canal, sino que también necesitan conocer gamma barra. Pero gamma barra, o la raíz de gamma barra, es igual a la raíz de E símbolo partido por N0. Es decir, es necesario estimar la razón señal a ruido recibida, es necesario estimar E símbolo partido por N0, es necesario estimar la razón señal a ruido media del ambiente. Pero, por otro lado, la constante K es arbitraria. Entonces, si uno usara una constante K distinta que esto, mientras siempre se use la misma para todos los coeficientes R, escalan hacia arriba o escalan hacia abajo, pero en términos de razón señal a ruido no afectan. El efecto de la constante arbitraria K no aparece aquí. Entonces, si bien, así como lo hemos formulado, es necesario conocer y estimar la razón señal a ruido media del ambiente, en la práctica no es necesario porque si se usara otro coeficiente no alteraría la optimalidad de la razón señal a ruido máxima obtenida. Entonces, dado que el valor de K es arbitrario, en estricto rigor, no es necesario conocer gamma barra igual E símbolo partido por N0. Y ahora quiero volver a revisar un supuesto que hicimos al comienzo de este análisis del receptor MRC, que es este supuesto número 4, que los coeficientes HR tienen realizaciones conocidas, que son variables aleatorias dadas. Sabemos que en general son Rayleigh, estamos asumiendo un ambiente Ricon scattering sin línea vista, con desvanecimiento Rayleigh, por lo tanto los coeficientes H son variables aleatorias normales complejas, circularmente simétricas, de media 0 y varianza 1. Y lo que quiero es que al menos abordemos un poquito sobre cuán razonable, la discusión sobre cuán razonable es ese supuesto. Entonces, sobre el supuesto de los coeficientes H sub R check conocidos, en la práctica, el
transmisor emite lo que se conoce como una secuencia de símbolos piloto. Secuencia de símbolos piloto. Conocidos por el receptor e intercalados, los símbolos piloto intercalados con la secuencia de símbolos de mensaje. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que la señal recibida R, en la rama R, hay un pequeño abuso aquí de notación con la letra R, la señal recibida en la rama R es igual a el coeficiente de canal de desvanecimiento H-check en la rama R por el símbolo transmitido S-check más un ruido NR-check. Este ruido siempre va a estar y generalmente lo que asumimos es que esto es conocido y esto es desconocido, y lo que se hace entonces utilizando R, se estima S compensando por H y bajo el ruido R, y ese es nuestro receptor óptimo. De lo que estamos hablando es que estos símbolos ocasionalmente no son de mensaje desconocidos, sino que son símbolos piloto. Un símbolo específico en una secuencia predeterminada que el transmisor emite y que el receptor conoce. Y en ese caso, al ser esto conocido, se invierten los roles. Lo que puede hacer el receptor es utilizar R para estimar H bajo ruido, y de esa forma se estiman los H y habilita este supuesto de tener los H conocidos. Por supuesto, esas estimaciones de H van a tener un pequeño error, no van a ser perfectas, entonces los H conocidos no van a ser ideales, y en el momento en que los H conocidos no son ideales, no son estimaciones perfectas, los U van a estar ligeramente corridos del valor ideal, y por supuesto eso significa que el combinador no va a estar perfectamente sintonizado a producir la maximización de la resonancia en el ruido, pero muy cercano a ello. Y la magnitud de ese error de estimación y de esa pérdida de resonancia en el ruido es algo que se ha estudiado y está muy bien conocido. Entonces, como comentario adicional a esto, entonces se puede realizar estimaciones de los HR-check bajo ruido. Y 5, en la salida del combinador MRC, la señal es la señal cuadrado rosado que encontramos aquí. La señal de salida es la suma sobre todas las ramas de
la señal recibida, el símbolo por su coeficiente de canal, ponderado por el coeficiente ahora óptimo, más la suma de los ruidos ponderados por los correspondientes coeficientes. Entonces, voy a copiar esta expresión para llevármela a la lámina actual. Entonces, la voy a pegar. Ahí está. Entonces, en la salida del combinador, la señal es cuadrado rosado. Ahora, con coeficientes U, R, gorro asterisco óptimos, paréntesis y posible notación vectorial, que en el momento en que desarrollamos esta expresión de acá, no teníamos todavía la notación vectorial, la introdujimos con posterioridad. Ahora, si es que queremos ser muy cuidadosos, tengo que poner aquí U gorro y tengo que poner aquí U gorro para denotar de que es la señal bajo optimalidad. Y la notación vectorial, si la queremos anotar, es S-check multiplicado por U gorro traspuesto conjugado por vector de coeficientes de canal más U gorro traspuesto conjugado por el vector de los coeficientes de ruido. Y si ahora hacemos un paso más y anotamos, reemplazamos esto por lo que son, usando la fórmula que obtuvimos en notación vectorial, aparece básicamente los coeficientes de canal traspuesto conjugado y una raíz de gamma barra. Entonces esto de aquí es igual a S-check multiplicado por la raíz de gamma barra multiplicado por la norma de h al cuadrado más la raíz de gamma barra multiplicado por los coeficientes de canal h traspuestos conjugados estimados en principio multiplicados por el vector de coeficientes de canal. Entonces fíjense, la señal recibida ya no está enrotada en fase, está solamente ponderada por un factor de amplificación. Nada más que eso. Ahora, esto, volvamos a esta notación, tal cual, y reemplazando, sin embargo, acá los valores óptimos de h sub r asterisco. Entonces aquí va a generar un h al cuadrado, porque vamos a encontrar algo bien interesante. Equivalentemente, tenemos que la señal R check es igual a raíz de gamma barra multiplicado por el símbolo S check por la suma de R igual 1 hasta NR por los HR check al cuadrado más la porción de ruido que es la suma NR de los coeficientes NR check multiplicado por la raíz de gamma barra multiplicado por los HR conjugados. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis y el análisis es
acerca de calcular el valor esperado de esto y acerca de calcular la potencia de esto. Entonces, comencemos acá con el valor esperado de esa expresión. Bueno, esta es una constante y es un valor esperado calculado ahora sobre los h. ¿Sí? Creo que eso es importante. Ahora estamos levantando este supuesto de que los h son conocidos y lo que queremos saber es, en valor esperado, ¿cuál es la magnitud de esto? Sabiendo la magnitud elevamos al cuadrado obtenemos la potencia. Y en valor esperado, ¿cuál es la varianza de esto? ¿Cuál es la potencia de esto? Para todas las posibles realizaciones de los canales. Y de esa forma vamos a poder tener una noción de cuál es la razón seno ruido, vale decir, el cociente, la razón entre la potencia esperada de esto para cualquier tipo de canal, asumiendo que siempre se optimizan los coeficientes U para cada realización de canal, y cuál es el valor esperado de la potencia del ruido, y por lo tanto cuál es la razón señalar ruido esperada en esta señal en la medida que varían estos coeficientes de canal. Entonces, para aclarar aquí la notación, vamos a decir que esto es calculado sobre los HR check. Y ese valor esperado es bien simple, es raíz de gamma barra y ese check pasan hacia afuera. Estamos asumiendo que ahora está conocido la transmisión, es condicionado ahora a ese check conocido. Y queda entonces adentro la suma de los de r igual 1 hasta nr de el valor esperado de los hr check al cuadrado. Pero eso lo conocemos bien. Los hr son normales complejos de media 0 y varianza 1. El valor esperado de h al cuadrado, entonces es de hecho la varianza. Entonces esto es igual a 1. Igual a 1. Entonces tenemos acá simplemente esto es igual a raíz de gamma por ese check por nr. Se suma nr veces el valor 1. Entonces, si la amplitud de la señal crece con nr. Y eso implica entonces que su potencia crece con nr al cuadrado. Hagamos el análisis ahora para este término de acá. Lo que nos interesa es calcular la varianza de todo este término sobre los HR check. Y esa varianza es igual a, bueno, resulta esto por su complejo conjugado. Es fácil mostrar de que esto tiene media cero, así que la varianza es el valor esperado de esto al cuadrado. Entonces tenemos una doble suma. De la doble suma sale este término que es constante, entonces queda raíz de gamma barra multiplicado por una suma en R1, una suma en R2, por el valor esperado, y voy a hacer un poquito de espacio, ahí está, voy a mover esto de acá
hacia allá. Ahí gané espacio, bien. De n sub R1, check. N sub R2 conjugado, check. H sub R1 conjugado, check. Y H sub R2, check. Tal cual. Desde luego que ruidos y canales pueden ser asumidos independientes, ese supuesto lo hicimos, así que se separan estos dos valores esperados y también hemos supuesto que en forma cruzada de antenas distintas los ruidos no tienen correlación y los canales tampoco, así que el valor esperado se separa en dos y cada uno de esos valores esperados es 0 cuando R1 y R2 son distintos y eso básicamente reduce la suma doble a una suma, entonces podemos decir que esto es igual a aquí hay un raíz de gamma al cuadrado, porque se multiplican. Entonces tenemos gamma barra por una suma única en R por un valor esperado de nr check, nr check asterisco, valor esperado de hr check asterisco, hr check. Y este aquí lo conocemos bien. Este valor de acá es n0. Y este valor de acá, ya lo habíamos indicado acá, es exactamente 1. Entonces esto es igual a 1. Y esto también facilita las cosas y encontramos un resultado muy simple. Gamma barra nr por n0. Entonces fíjense lo que hemos encontrado. La potencia del ruido crece con factor NR. Entonces comparemos esto con esto. La potencia de la señal que sale del combinador crece con factor NR al cuadrado, con el número cuadrado de la cantidad de antenas. La potencia del ruido que sale del combinador crece con el número de antenas. Por lo tanto, la razón señal al ruido observada en R crece con NR, crece con el número de antenas. Y eso es un resultado sumamente importante. Entonces, finalmente, la SNR de R check crece con factor NR. Y esto es esencialmente el secreto, el resultado mágico del uso de diversidad de recepción.